Quiero invitarlos tan amable que leamos la palabra del Señor. Libro de Daniel, capítulo 4. Vamos a leer del verso 34 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su dominio es dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces o qué has hecho? Durante mucho tiempo, la Escritura y la historia nos han mostrado que los seres humanos han luchado por el poder, han luchado por el dominio. Podemos ver cómo el imperio asirio durante muchos años luchó, ganó miles de guerras y sometió muchos pueblos bajo su dominio, bajo su poder. Pero años después llegaron los babilonios y sometieron a los asirios y crearon un imperio mucho más grande. Después llegaron los medos y los persas que hicieron una alianza y sometieron a los babilonios. Mucho tiempo después llegaron los griegos e hicieron lo mismo y crearon un imperio mucho más grande que el de los medos y de los persas. Y luego llegaron los romanos que crearon un imperio y una extensión increíble. Y así podríamos hablar de un montón de reinos, de gobiernos mundiales que se han levantado y de las potencias del mundo moderno que batallan en este tiempo entre sí por el poder. Pero ¿qué es dominio? Y cuando hablamos de dominio, ¿a qué nos referimos puntualmente? Vamos a entender un poco lo que es la definición de dominio. Dominio, en otras palabras, o control, es supremacía. En cuanto al poder, es autoridad, es fuerza que se tiene sobre algo o sobre alguien. Quiero en esta hora compartir con ustedes el tema Dios tiene el control. Dios tiene el control. Vamos a mirar en esta hora por la misma palabra de Dios cómo Dios ha mostrado que Él es el que tiene el control a pesar de que las circunstancias muchas veces parece que mostrasen lo contrario. Y quiero que en esta hora recordemos 4 momentos. El primer momento que vamos a ver es el momento con Moisés. La Escritura nos muestra que Moisés fue sentenciado a muerte aún desde antes de nacer. Recordemos cómo la Escritura nos muestra en el libro de Éxodo que Faraón le dice a las parteras que si ven que el niño nace varón, que lo maten, que no lo dejen con vida. Pero las parteras tuvieron temor de Dios y no fueron capaces de hacer esto, sino que antes, por el contrario, cuidaban más a los niños. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel se fortaleció y creció mucho más. Cuando el faraón sentenció muerte, Dios trajo vida, porque Dios es el que tiene el control. No obstante con esto, cuando el niño nació, Faraón confronta a las parteras y les dice, ¿ustedes por qué hicieron esto? Y Faraón manda a su ejército para que ellos maten a todos los niños varones de los hijos de Israel. Pero aún y todo esto, a pesar de que los muchos niños que pudieron quizás haber muerto, Dios había determinado que Moisés viviría, porque Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. Y podemos ver cómo su madre, que lo ve hermoso, lo protege durante 3 meses, protegiéndolo y guardándolo durante mucho tiempo, quizás expuesto a muchos peligros, y decide no poderlo guardar mucho más, lo pone en el Nilo, otro peligro para Moisés, porque el Nilo no solamente es conocido por ser el río más largo del mundo, sino que el Nilo está lleno de criaturas y muchos peligros. Pero a pesar de esto, Dios permite que esa barquita, esa pequeña canasta donde ponen a Moisés, vaya a parar a las manos de la hija de Faraón. Y no obstante con esto, Dios permite que sea la propia madre de Moisés la que amamante y cuide al niño hasta que el niño tenga capacidad. Dios es el que tiene el control.
La hija de Faraón lo cuida y lo adopta como su propio hijo. En otras palabras, aunque el enemigo, aunque el faraón quiso matar a Moisés, quiso matar a los hijos de Israel, Dios le dio la orden al faraón de que a este niño tú me lo cuidas, a este niño me lo alimentas, a este niño le das techo, le das abrigo, y no solamente eso, sino que el mismo faraón pagó los estudios educativos de Moisés. Y no solamente pasando esto, cuando pasan muchos años, 40 años, Moisés también es perseguido a muerte. Y conocemos la historia cuando él tiene que huir de Egipto, porque lo buscan para matarlo, porque él también dio muerte a un egipcio, por ver la injusticia que se cometía con los hijos de Israel. Podemos ver que a pesar de que el enemigo, el faraón, sentenció muerte, Dios tuvo el control desde su nacimiento. Dios protegió a Moisés y lo caminó de su mano todo el tiempo hasta que Dios cumplió el propósito que tenía con Moisés. Podemos ver también como dice la escritura en Segunda de Reyes capítulo 19, que el gran imperio asirio se levantó, gobernó casi todos los reinos de su época, pero había un reino que necesitaba someter, era el reino de Judá, el pueblo de Dios. Y como vemos cómo él manda a sus mensajeros y manda al rey Ezequías una carta con sus mensajeros, y la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 19 del verso 10 en adelante, que le dice: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Y serás tú librado? ¿Acaso lo libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gozan, Harán, Resed, y a los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Jena y de Aga? Entonces Ezequías, escuche bien lo que hizo Ezequías. Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor, y la extendió delante del Señor, y oró Ezequías delante del Señor, y dijo: oh Jehová, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Oh, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Es verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras y han hecho sus dioses al fuego. Pero note como Ezequías dice: porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra, por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Y podemos ver cómo Dios envía palabra al rey Ezequías a través del profeta Isaías. Y vamos a saltar hasta el verso 29 del mismo capítulo, donde el profeta Isaías dice, por boca del Señor: esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente. Este año no van a haber cultivos, en otras palabras, pero no vas a morir de hambre, porque yo te voy a sustentar. El segundo año, lo que nazca de por sí. Y en el tercer año sembrad. Durante este año comerás con escasez, pero yo te sostendré. El año que viene yo también te voy a sostener. No te preocupes ni por este año ni por el que viene, porque yo estoy contigo. Y en el tercer año sembrad, plantad viñas, comed su fruto. Vas a poder trabajar, y el remanente de la casa de Judá que se salve echará de nuevo raíces por debajo y dará frutos por arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente. De esto que yo estoy permitiendo en el pueblo de Judá va a salir un remanente. Y del monte Sión sobrevivientes, no todos perecerán. No, mi mano estará, porque hay un remanente que yo
que yo voy a hacer que sobreviva. Dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. Podemos ver cómo no solamente él consultó por lo de Asiria, sino que habían otras cosas que inquietaban a Ezequías, y era el sustento del pueblo, era la necesidad del pueblo, era ver, Señor, ¿qué vamos a alimentarnos? No podemos salir a causa del sitio que tenemos contra el rey de Asiria, no tenemos cómo cultivar, nos ha faltado, tenemos escasez, pero Dios le manda una palabra y le dice, no te preocupes por la escasez, este año tú vas a comer espontáneamente, algo va a salir, y el año que viene también va a salir, y después vas a poder sembrar y comer del fruto de lo que tú siembres, porque es promesa de parte de Dios. Pero después Dios le resuelve la necesidad más urgente y le dice, en cuanto al rey de Asiria, él no entrará en la ciudad, ni lanzará allí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a mi siervo David. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campo de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra, habitó en Nínive, y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarezer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. Podemos ver simplemente como un ejército de 185,000 efectivos, guerreros que habían conquistado reinos, en solo una noche, un solo ángel del Señor los hirió y los mató. Dios tiene el control, aunque Judá era un reino pequeño, un reino insignificante, el Dios Todopoderoso se glorificó, porque Dios tiene el control. No importa cuán grande sea la batalla, no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán grande sea la situación o cuán grande sea el enemigo, la última palabra la tiene Dios, porque Dios siempre tiene el control. Gloria al nombre de Jesús. Otro pasaje histórico que recordamos lo hallamos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 3. Y esta es una historia que es recordada y que todos hemos conocido. Fueron lanzados al horno de fuego. La palabra de Dios nos recuerda a 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la escritura que Nabucodonosor creó una gran imagen para que fuese adorada, la imagen posiblemente de su Dios, y la puso en el valle de Dura, y ordenó a jueces, a gobernadores, a todos que tenían que postrarse ante la imagen y adorar la estatua de oro que él había levantado. Pero podemos ver cómo estos muchachos, en este reino que tenían enemigos que buscaban destruirlos, enemigos que conspiraban a espaldas de ellos, enemigos que quizás ellos desconocían, pero que Dios conocía perfectamente, porque Dios conoce lo que hay detrás. Dios conoce los que conspiran detrás de ti. Dios conoce lo que se planea a oscuras en contra tuya, pero como dice la palabra del Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que está con el Señor, no hay espada, no hay arma, no hay nada que pueda prevalecer y mantenerse, porque Dios siempre tiene el control. Verso 8: sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro
y el que no se postre y adore sea echado en un horno de fuego ardiente. Pero aquí empieza la cizaña y la conspiración. Pero hay algunos judíos, hay algunos diferentes, hay algunos creyentes a quienes has puesto, tú los pusiste en un lugar especial, en la provincia de Babilonia, es decir, a Sadrada, Mesada, Abed-nego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no te han honrado. Usted los puso en alto en un lugar especial, pero ellos no te han honrado. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Y podemos ver cómo ellos empiezan, cómo Nabucodonosor los confronta y les dice: ¿cómo que ustedes no adoran lo que yo levanté? Están preparados para que cuando suene la cítara, la flauta, la lira, el salterio, la gauta y toda clase de música os postréis. Pero podemos ver la determinación de ellos. Ellos dicen: ¿sabes qué, rey? No vamos a discutir sobre este asunto porque el asunto está muy claro para nosotros. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Este Dios al que yo sirvo tiene tanto poder, tiene el control de esta situación. Tú crees que tú tienes el control, tú crees que por ser el rey puedes hacer lo que tú quieras, pero no, rey, estás equivocado. Hay uno que tiene el dominio y el control sobre todas las cosas, y si ese Dios quiere, si Él quiere, si a Él le place, Él nos puede librar de tu mano y nos librará. Pero aquí hay una determinación poderosa. Dice: y si no lo hace, oh, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No nos postraremos ante ese yeso, ante esa estatua de oro que has levantado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y podemos ver, porque la historia, el pasaje continúa hablando, que Nabucodonosor se enojó en gran manera, mandó que el horno fuese calentado 7 veces más, y fueron hombres corpulentos, los amarraron y los lanzaron al horno de fuego ardiente. Tanto era la llama que los guardianes que los llevaron fueron quemados y murieron inmediatamente. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos cayeron, el fuego quemó sus manos, el fuego quemó lo que los tenía atados. El mismo fuego que el enemigo había creado para hacer daño a los siervos de Dios, ese mismo fuego sirvió para hacerles bien, porque ese fuego quemó sus ataduras. Que el enemigo levante prueba contra ti, aunque el enemigo levante conspiración contra ti, esa conspiración que el enemigo levanta, Dios la puede transformar para bendición, porque como dice la palabra de Dios en Romanos 8, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y podemos ver cómo Dios se glorificó, y podemos ver cómo Nabucodonosor se acercó para ver cómo habían quedado carbonizados. Quizás Nabucodonosor estaba pensando: vamos a ver cómo quedan los cenizas, cómo se quema la carne de estos hombres. Quizás los enemigos que los habían injuriado y que a propósito los habían delatado para que ellos fuesen lanzados al horno, quizás estaban felices, gozándose. Por fin nos deshicimos de estos hombres, por fin terminamos con esta gente. Pero podemos ver cómo Nabucodonosor se acerca y espantado llama a sus oficiales y les pregunta: ¿no echamos a 3 hombres en el horno de fuego ardiente? Claro que sí, los echamos. ¿Por qué la pregunta, rey? Porque aquí yo veo 4, hay 4 que se pasean en medio del fuego y nada les sucede. Hay 4 que a pesar de la tormenta, del fuego, de la prueba, de la dificultad, de la lucha, de la angustia, de la adversidad, a pesar de que tratamos de derrumbarlo y él se mete más en su Dios, no hemos podido con él. Pero hay algo más que yo veo un cuarto que se mueve con ellos. Yo veo uno poderoso, semejante al Hijo de Dios, que se mueve con ellos, que los protege, que está en medio de ellos. Gloria al Señor Jesús.
Eso vio Nabucodonosor, el ángel de Dios con ellos. Por eso dice la palabra del Señor: he aquí el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ese texto fue dicho en el Antiguo Testamento. La Biblia dice en el Nuevo Pacto, Jesucristo prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa cuál sea la dificultad, el que está contigo, dice la palabra de Dios, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Gloria al Señor Jesús. Y por último, quiero hablar de Nabucodonosor. Cuando leemos el libro de Daniel en el capítulo siguiente, el capítulo 4, podemos ver Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo, el rey del mundo. Podía hacer absolutamente lo que le diera la gana, lo que él quisiera. Tenía autoridad para matar, tenía autoridad para conquistar, tenía poder sobre todo. Tal era su arrogancia. Pero un día, dice la palabra de Dios, un día, Nabucodonosor tiene un sueño, y en ese sueño el Dios Todopoderoso le estaba dando una sentencia a Nabucodonosor. En ese sueño el Dios Todopoderoso le estaba dando a Nabucodonosor un dictamen, y ese dictamen decía que él, por su arrogancia, iba a ser expulsado de la tierra. Iba a comer iba a comer pasto como las bestias del campo. Nabucodonosor iba a ser expulsado de su reino. Nabucodonosor no iba a tener dominio sobre lo que hacía, iba a ser quitado de todo privilegio. Y podemos ver cómo todo el capítulo 4 es el mismo Nabucodonosor el que está hablando. Y quiero centrarme en el verso 13. Vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a irnos, Daniel capítulo 4, verso 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Dios Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Pero observen esto, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Gloria al Señor Jesús. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Gloria a Dios. Y quiero hacer un énfasis fuerte acá. Note la sentencia que le dieron a Nabucodonosor, y quiero devolverme un poco más. Verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El rey Nabucodonosor se había llenado de prepotencia, se había llenado de altivez, se había llenado de orgullo. El rey Nabucodonosor se había llenado de todo tipo de orgullo y prepotencia. Pero tiene una visión, un sueño en el que Dios le aclara y le dice algo. Mira, vas a pasar por esta situación porque tú no has sido humilde ni has reconocido lo siguiente: que el Altísimo gobierna sobre todos y que tiene en su poder el dominio de los reyes del mundo, y Él se lo da a quien Él quiera. Nosotros en este tiempo estamos viviendo un momento de dificultad, un momento de una pandemia que ha tocado el mundo entero, un momento de una pandemia que ha comenzado desde mucho más atrás.
Y no solamente cogió un país, sino que cogió al mundo completo. Muchos piensan que esto se le salió de las manos a Dios. Muchos piensan que esto no estaba en los planes de Dios. Muchos piensan que ¿dónde está Dios? Muchos piensan, pero ¿por qué está pasando esto? ¿O por qué pasa esta situación? Dios le está diciendo a Nabucodonosor que él tiene el dominio, que Nabucodonosor tenía que comprender que Dios era el que tenía el dominio sobre el reino de los hombres y que él se lo daba a quien él quisiera. La Biblia dice en Deuteronomio 32, verso 39, ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Gloria al Señor Jesús. A Dios no lo toma por sorpresa absolutamente nada. A Dios no lo toma por sorpresa nada de lo que tú estás viviendo. A Dios no lo toma por sorpresa esta pandemia. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el control sobre la pandemia. Y la pandemia se va a extender todo lo que Dios ha determinado que se extienda. La pandemia hará lo que Dios quiere que la pandemia haga. Los gobiernos del mundo en este momento están siendo humillados porque ellos creían que tenían los mejores colegios, las mejores universidades, que tenían los mejores científicos. Ahora estamos viendo personas como en España, los médicos lloran porque ellos reconocen que ellos no pueden hacer nada. Vemos como en Italia los médicos escogen quién vive o quién muere porque ellos juraron hacer todo por la vida y están siendo humillados porque no tienen ahorita el control de la situación. Están siendo humillados y se han dado cuenta que ellos no pueden detener esta pandemia. Dios ha humillado a los gobiernos del mundo. Dios ha humillado a los soberbios de la tierra. Dios ha quebrantado las economías de los hombres con esta situación. Una simple gripa que se convierte en una neumonía severa que mata a los hombres porque les falta la respiración. Dios se ha movido y ha humillado absolutamente todo el sistema económico del mundo. Esto ha afectado a hombres pobres como a hombres ricos. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. No importa cuál sea la situación de los gobiernos de la tierra. No importa la tecnología, no hay absolutamente nadie que pueda quitarle el control a Dios. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que nosotros creemos o entendemos según el poder que hay en Él. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea toda la adoración, todo el reconocimiento. Bendito para siempre su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que en esta hora, yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación que me estás escuchando, no sé cuál sea la angustia que te aflige, pero déjame decirte, Dios tiene el control de la situación que tú estás pasando. Dios tiene el control y sabe la escasez que pueda haber en tu cocina. Dios sabe la escasez que pueda haber o la situación amenazante que puedas estar viviendo. Dios conoce el peligro que te rodea, pero te tengo buenas noticias. Dios tiene el control. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo haga, no importa lo que la ciencia piense, Dios tiene todo el poder, toda la autoridad y toda la soberanía para moverse conforme a sus propósitos. Podemos ver cómo Satanás le pidió a Dios permiso para poder tocar a Job. Dice que Satanás dijo: ¿pero acaso Job sirve a Dios de balde? Si acaso tú lo has cercado y no dejas que yo toque nada de su vida, no dejas que toque su casa. Absolutamente todo lo de Job estaba guardado. Satanás, para poder tocar a uno de los siervos de Dios, para poder hacer alguna travesura, alguna maldad, tiene que pedirle permiso al Dios eterno. Así que, hermanos, si nuestro pueblo, si la iglesia del Señor está siendo sacudida por esta pandemia, mi hermano, esto no es sorpresa para Dios. Si Dios lo está permitiendo, es porque Él tiene un propósito, es porque Él se va a glorificar, es porque Él es bueno, es porque para siempre es su misericordia.
Así que vamos a orar en esta hora por todas las personas que están escuchando, pidiendo al Dios Todopoderoso que sea extendiendo su misericordia, que sea extendiendo su abrigo, extendiendo su mano poderosa, protegiendo, librando, guardando e inyectando fe a aquel que la necesita. Señor Jesús, en esta hora yo invoco tu nombre, dándote gracias por tu misericordia, dándote gracias por tu fidelidad, dándote gracias por tu poder. Tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria. Solamente tú vives y reinas para siempre. Solamente tú eres admirable y glorioso y no existe Dios como tú. Yo te presento cada persona que ha sido expuesta en este momento delante de ti, cada situación, cada necesidad, Dios, cada persona por la que hemos orado, Dios, en este espacio de oración. Que seas tú tratando con él, que seas tú glorificándote en su vida. Yo te pido en el nombre glorioso de Jesús, que seas tú haciendo una obra especial en cada uno, que seas tú sanando al que está enfermo, que seas tú liberando al cautivo y que seas tú, Señor, deshaciendo toda trampa del enemigo y toda torpeza de Satanás. Para tu siervo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús declaramos libertad, declaramos poder y declaramos, Señor, que en tu glorioso nombre hay victoria y hay poder. En el nombre del Señor Jesucristo.